Bueno, buenos días. Ahora en esta ocasión vamos a eh, mostrarles un trabajo que desarrollaremos utilizando el espectrofotómetro ultravioleta visible, en el cual va a consistir en visualizar la forma en que absorben las celdas o el material de las celdas que utilizamos normalmente para lecturas en espectrofotometría UV visible. Un poquitito antes describiremos características del software VPC y ya procederemos a la operatividad para desarrollar la comparación de la absorbancia que tienen los diferentes tipos de celdas en espectrofotometría. Comenzamos. Bueno, aquí tenemos ya desplegado el software VPC, ya está trabajando el equipo, ya está conectado de acuerdo a las formas que vimos en los videos anteriores. Y en esta parte estamos visualizando en el menú el modo de adquisición de datos, que es en realidad el modo de trabajo. La primera opción nos dice Spectrum, un poquito borroso aquí, Spectrum. El segundo nos dice el modo Spectrum nos habla de la obtención de espectros de absorción, barridos espectrofotométricos, visualización de cómo absorbe cada compuesto a lo largo del rango ultravioleta visible, desde 200 a 800 nanómetros normalmente. En este caso lo estamos haciendo a 700, que son los valores que trae por default, pero lo podemos ampliar un poquito más, no pasa nada. Pero entender eso, el barrido es ver la absorbancia que tiene un compuesto en el rango del ultravioleta al visible, desde los 200 hasta los 800 nanómetros. Cuantitativo. El modo cuantitativo nos indica, pues bueno, son las lecturas que podemos hacer para elaborar curvas de cuantificación, normalmente leyendo a una sola longitud de onda. Y curso de tiempo, lecturas en curso de tiempo, en función del tiempo, es para ser cinéticas. Es el modo en el cual nosotros podemos colocar en la celda un sistema químico en el cual se va llevando a cabo una reacción, por ejemplo, una reacción enzimática, una reacción colorimétrica, que se va desarrollando y nosotros podemos ir visualizando el cambio de la absorbancia en función del tiempo. Lo podemos programar y ahí que se dé 1 hora, 2 horas, 8 horas. Ahora sí que depende del, del estudio. Entonces, son las modalidades que tiene este espectro. Hay softwares y hay espectros que tienen una gama más amplia de aplicaciones. Por lo pronto, lo que nosotros tenemos son esas tres. Continuaremos entonces describiendo cada una de las modalidades. Ahorita vamos a abrir lo que es el modo de cuantitativo, en donde para programarlo, pues dice ahí que se va a desarrollar una curva de multipuntos y se establece la longitud de onda de trabajo. Aquí está. Aquí se puede modificar la longitud de onda de trabajo, es 550 nanómetros que viene por default, pero nosotros podemos elegir la longitud de 220, 270, 300, la que nosotros queramos. Y nos despliega una pantalla donde, bueno, nos da el rango de lecturas que iría desde 0 hasta 1, lo cual son las unidades de absorbancia que se pueden estar registrando. Digo, no es limitativo, podemos cambiarlo hasta 2, 3, dependiendo, ¿no? Pero ya sabemos que en el rango ultravioleta, pues puede ir desde 0 hasta 1.5 unidades de absorbancia, pero finalmente esa es la longitud del eje Y que tenemos precisamente para la gráfica que se despliega al lado izquierdo. Aquí lo vamos a tener. Aquí está a un lado, se observa, ¿no? Podemos modificar ese rango. No va a cambiar la funcionalidad del equipo, simplemente es la amplitud de la pantalla donde va a aparecer la curva de cuantificación. El ancho del slit, las repeticiones por cada lectura, todo eso pues ya lo podemos modificar. Y yo recomiendo únicamente en todo caso modificar un poco las repeticiones, lo demás dejémoslo tal como está, pero depende de sus necesidades. Si le damos OK, nos aparece la pantalla de trabajo ya escrita, la lista donde van a aparecer las lecturas que vamos haciendo y la curva de cuantificación conforme vayamos leyendo también. Podemos pasar la modalidad de curso en tiempo. Y pues bueno, aquí como lo programamos, podemos medir en absorbancias, transmitancias o alguna otra unidad que nos permita dar seguimiento al proceso que queremos estudiar, y también nos podemos colocar el rango de absorbancias. Aquí en el eje Y nos va a generar una pantalla donde podemos ir visualizando las variaciones y nosotros podemos establecer el ancho de la pantalla. Es lo único que implica esto, no cambia la funcionalidad del equipo, simplemente el ancho de la pantalla. Longitud de onda.
pues a qué longitud de onda queremos estudiar el proceso. Puede ser en el UV, en el visible, y aquí colocamos la longitud de onda respectiva. Pues también el ancho de la ventana de salida. Si el proceso queremos que se haga de manual o que se haga automático, bueno, lo ideal es que se haga automático. Dependerá de las condiciones del trabajo cinético que estemos estudiando, que puede durar 1 hora, 2 horas, aquí está en minutos, ¿no? Bueno, podemos cambiarlo. Ah, no, según eso está en 60 segundos. Podemos cambiarlo, es una reacción muy rápida de 1 minuto. Podemos modificarlo y podemos modificar algunos otros parámetros. Aquí nos dice número de celda, es que en ocasiones se tienen carruseles que se pueden implementar al equipo como un accesorio. En este caso, pues nada más tenemos los portamuestras que ya se han visualizado. Nos continuamos. Ya se establecen las condiciones. Ahorita estamos dejando las condiciones por default porque no estamos trabajando, pero es para mostrarles la pantalla de trabajo. Y entonces ahí está, miren, va desde punto 1 hasta 1 y en función del tiempo, 60 segundos. No se alcanza a visualizar un poco por la banda del tiempo, pero ahí está. Aquí ya nos cambiamos al modo de espectro. Brevemente me voy a regresar. Y esos son los parámetros del espectro. Igualmente en modo de adquisición nos quedamos en los parámetros en el espectro, en el modo de espectro, y pues los parámetros son los siguientes. Podemos leer en absorbancia, transmitancia o alguna de las otras dos unidades alternativas. El rango de lectura de absorbancias podemos dejarlo entre 0 hasta 2.5. Yo casi siempre recomiendo que cuando vayamos a correr un espectro generemos un valor negativo, menos 0.5 por ejemplo, para que podamos visualizar bien lo que sucede al nivel del cero. Y podemos ampliar el eje Y hasta 5 unidades por las lecturas que se generan, sean válidas o no, pues el equipo nos puede registrar una lectura. Y en el eje X, que es donde tenemos los nanómetros, o el rango de longitud de onda, podemos tenerlos de 700 a 200, de 800 a 200, recordando que el ultravioleta va de 200 a 400 y el visible de 400 a 800 más o menos. Podemos ampliarlo tanto como lo queramos o quedarnos en el rango que vamos a estudiar, simplemente visible de 400 a 700, simplemente UV de 200 a 400. Eso pues lo autoajustamos, es solo ajuste de la pantalla que donde se despliegan los valores. Velocidad, bueno, aquí nos dice rápido, medio, lento y muy lento. Yo les recomiendo que lo dejen rápido, dado que este equipo ya, comparado con algunos otros, ya es un poquitito lento. Pero muy eficiente, muy eficiente. Y todo lo demás que se que se ajuste de forma automática. Entonces, ya está ahí el programado. Le damos un OK, ahorita que se dé. Y visualizamos los otros parámetros que necesitamos trabajar. Aquí vamos a descubrir la pantalla. Bueno, regresaremos a la pantalla. Aquí que estamos viendo, bueno, en esta parte tenemos 3 celdas. La primera, la que se está mostrando, es una celda de plástico donde podemos ver o apreciar sus caras transparentes, que son las que se van a colocar a lo largo del haz de luz, y sus dos caras opacas, las cuales son necesarias para poder sujetar la celda. Todas las celdas que aquí estamos visualizando son de 1 centímetro de ancho, adecuadas para el portamuestras que tenemos. Esta es una celda de cuarzo. También sus dos caras transparentes, sus dos caras opacas para sujetarlos. Ambas celdas que vimos ahorita son de 3 mililitros de volumen. Y esta en particular es una celda de volumen reducido, si lo podemos ver ahí. Tenemos una franja muy pequeña donde cabe un poco de líquido comparado con la de cuarzo que tenemos acá, que es de 3 mililitros. Estas celdas son muy útiles cuando manejamos volúmenes de muestra muy pequeños. Esta celda es de 700 microlitros, pero sigue siendo de un ancho de paso de luz. Entonces,
Son algunas ventajas que tenemos con algunos accesorios especiales. Nada del otro mundo. Este es de cuarzo y la de la izquierda, la primera que vimos, es de plástico. No tenemos celda de cristal, sino también la tendríamos aquí, cristal o vidrio, para visualizar cómo se comportan en el fenómeno de absorción. Continuamos. Entonces estamos visualizando un poco el portamuestras. Ya habíamos descrito previamente las aplicaciones del espectrofotómetro 2401, que es un equipo de doble haz. La celda que está al fondo es una celda que se utiliza para mantener siempre una referencia constante. Así trabajan las celdas de doble haz. La celda del fondo se utiliza siempre con un blanco, y así se mantiene para que la intensidad inicial siempre sea la misma, mientras que el reservorio o el portamuestras que está al inicio, el más pegado, ese es donde se va a colocar la celda con la muestra para hacer las mediciones. Entonces, como vemos, pues aquí estaría pasando el haz de luz para la muestra, y es el que vamos a estar cambiando continuamente de forma manual, dado que este equipo no tiene un sistema automatizado de cambio de celdas. Sí, ahí hacemos énfasis un poco en la posición de los reservorios de muestra y el referencia al fondo. Nos regresamos a la computadora, el software. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Aquí cabe mencionar lo siguiente. Se alcanza a visualizar un menú. Déjenme ver si lo podemos quitar. Pero es que al quitarlo me va a aparecer de todos modos en la banda de grabación. Ahí quiero que vean un poco el menú. De entrada, bueno, esta es la pantalla de trabajo. En el eje Y tenemos la absorbancia, que ahorita lo tenemos especificado de 0 a 2.5 unidades de absorbancia, y el eje X, que está de 200 a 700 nanómetros. El menú de trabajo me dice, tengo una tecla que dice auto 0, una que dice línea base, una que dice go to, bueno, para ir a la longitud de onda, para elegir longitud de onda, y bueno, un escaneo popular o común, la tecla de inicio, una tecla de stop o de alto, y aquí tenemos una pantalla de indicación. Ahorita dice off, pero es donde se va desplegando la absorbancia instantánea. Esto va a ser un barrido. ¿Qué significa un barrido? Quiere decir que yo le voy primero a dar lo que llamaríamos el auto cero para con el blanco, para que la absorbancia que está tomando, aquí no olvidemos que todas las muestras, todas las sustancias absorben continuamente radiación. Entonces, cuando yo le digo al equipo, que le digo auto cero, lo que le estoy diciendo, la absorbancia que está tomando esa muestra o que está teniendo esa muestra, considera la cero. Eso es como un lenguaje al equipo, tomando un punto de partida, un cero relativo. Solo que aquí tenemos una gran diferencia con la lectura de una longitud de onda. Vamos a leer a muchas longitudes de onda. Entonces le tenemos que decir al equipo, en cada longitud que tú leas, tienes que poner la referencia a cero. Sería algo semejante como darle el auto cero, pero si yo lo hago aquí en este software y con esta indicación, lo haría nada más a 700. No lo haría en ninguna otra longitud de onda, y entonces para ello damos la indicación de línea base. Con esta línea base el equipo se ajusta directamente en cero a lo largo de todo el intervalo de lecturas que vamos a trabajar. Entonces la tecla que vamos a utilizar cuando coloquemos el blanco, primero, para que lleve auto cero todas las longitudes de onda, va a ser línea base. Ya posteriormente, cuando empecemos a trabajar con las muestras, vamos a iniciar con la tecla Start para que inicie las lecturas, y pues ya estaremos viendo lo que es el barrido. Vamos a visualizarlo de una manera lenta. Ahorita vamos a tener que autoajustar
la pantalla a un valor negativo, y les decía que aquí vamos a apreciar por qué necesitamos poner valor, o tener una escala en valor negativo. Debemos programarlo desde un principio, pero bueno, lo podemos hacer aquí modificando en el menú de presentación. Vamos a continuar viendo el video. Bueno, aquí miren, aquí vamos a ajustar. Ya le dimos... resulta que las lámparas están apagadas y entonces tenemos que encenderla. Por eso nos fuimos a configurar y después a utilidades. Ahí se alcanza a escuchar cómo está encendiendo la lámpara. Estaban apagadas, ahorita ya están encendidas, ya se ve ahí 700 y se ve la lectura de absorbancia que me está dando por default. Aquí un pequeño alto. Recordarán que en el equipo no tenemos nada. Las celdas, el portaceldas no tiene nada, no tiene ninguna muestra, solo tenemos aire. Bueno, el ejercicio va a consistir en colocar, no, más bien en no colocar nada en este momento. Vamos a dejar el aire como si fuera mi referencia. Entonces, mi aire va a ser mi blanco, mi aire va a ser mi referencia. Le doy este baseline, le vamos a dar baseline para que con el aire, la absorbancia del aire en todas las longitudes de onda, me la lleve a una lectura de cero, o lo que sería el auto cero. Entonces, eso es lo que se va a visualizar en este momento. Y un poquito antes la ampliación del eje Y para que nos lleve a menos 0.5. Bueno, aquí no hicimos el ajuste de la pantalla, sino le dimos directamente baseline, y como ustedes ven ahí el equipo está llevando pues, prácticamente al auto cero todas las longitudes de onda en diferentes intervalos. Me parece que es cada 0.2 o cada 0.5 según lo que haya quedado programado. Lo podríamos visualizar. Y así se va a tardar un rato hasta que llegue al límite inferior. Comienza haciendo el ajuste desde el valor más alto que hayamos manejado, que en este caso son 700, y lo va a llevar hasta 200. Aquí alrededor de 400 a 360 vamos a visualizar un cambio. Es que este equipo trabaja con dos lámparas, entonces todo el rango visible lo hace con la lámpara de tungsteno, y por ahí de 360, por aquí cerquita se va a detener un poquito porque hace el cambio a la de V. Bueno, ahí está, miren, ahí está el alto, es que quiere decir que está cambiando ahora la lámpara de V para trabajar, y reinicia en 390, ¿vieron? Reinicia a la hora de las lecturas con la lámpara de V. El ajuste lo hace con la lámpara de V desde 390 hacia abajo. Ahora esperamos a que llegue a 200. Y en ese momento ya está terminando de hacer el ajuste. Se va a tardar un poquito en establecer todo el mecanismo y decirnos que ya está listo para que podamos leer muestras. No olviden que aquí la muestra es aire, no tenemos nada en el portaceldas, únicamente aire. Ya está, ya terminó. Y si se puede visualizar el valor que nos dio en 700, fue de prácticamente cero. Ahorita lo checamos otra vez. Nos vamos aquí a la presentación y vamos a ampliar el límite, ¿no? De menos 0.5. Ahorita vamos a checar por qué necesitamos esa lectura de menos 0.5 para este trabajo, y prácticamente cuando hacemos barridos siempre me gusta hacerlo en menos 0.5, comenzando en menos 0.5 y hasta el máximo de absorbancia que ustedes quieran probar. Ya está. Entonces la pantalla comienza ahora en menos 0.5 y termina en 2. Y pues ahora vamos a hacer algo adicional. Ven ustedes que en 700 ya tengo una lectura de cero prácticamente. Detengo un poco la pantalla para que visualicemos este detalle que para mí es muy importante. Ahorita lo que se va a iniciar o que debemos de hacer es leer ya una muestra. Bueno, se supone, y aquí voy a hacer parte del ejercicio, se supone que en mi portamuestras yo lo que tengo es aire. Esa es mi referencia, ese es mi blanco. Si yo leo el blanco como si fuera una muestra, ¿esto qué quiere decir? Pues si mi aire es mi blanco, pues mi lectura debería de ser cero, ¿verdad? Entonces, si lo leo como una muestra, me debe de generar un espectro que debe ser una línea recta que me dé a lo largo de toda la línea cero. Esto es, no debe de haber absorbancia en ninguna longitud de onda, porque
Mi aire, siendo mi referencia, si lo leo como si fuera muestra, me tiene que dar lecturas de 0. Vamos a visualizarlo. Esa es la primera lectura que estamos haciendo. La lectura de la absorbancia del aire ajustado previamente como referencia. Y le vamos a dar lo que quiero que se entienda. No tengo nada. En la portamuestras no tengo nada. Simplemente es aire. Entonces ahorita que cerremos va a quedar igual. Va a quedar aire. Esa es mi muestra. Vamos a leerlo como muestra y le vamos a dar Start. Entonces ustedes pueden ver que la lectura acá en la pantallita empieza a cambiar y empiezan a ver en la pantalla cómo aparece una línea que está graficando precisamente las lecturas. Observen que ahí en 600 nos está dando 0 de absorbancia. Ese es el espectro de absorción de mi blanco. Es el barrido que yo estoy haciendo para mi blanco. Lo estoy leyendo como si fuera una muestra, para cerciorarme de que fue un buen barrido. Ya estamos terminando por ahí el visible, que son 400. Comenzamos en el ultravioleta. Como les digo, aquí hace un cambio porque a veces empieza a leer, termina de leer con la lámpara de tungsteno y después comienza con la de deuterio y continúa el barrido. Y vean ustedes, por eso me gusta tener la escala en valor negativo para poder visualizar el avance de la lectura de cualquier barrido que hagamos, que se dan comenzando por supuesto sobre la línea de 0. Ya terminó. Me va a generar un indicativo donde voy a darle nombre va a ser finalmente un archivo electrónico. Le tenemos que dar nombre, se le da el nombre. Aquí un nombre, le podemos dar un nombre específico muy breve y lo salvamos. Y ya queda ahí la línea blanca que me está hablando de que es el primer espectro que vamos a manejar. Ahora vamos a colocar la celda de plástico. La celda de plástico es una muestra común. Vamos a decir, comparada con la absorción del aire, ¿cómo absorbe la celda de plástico comparada con la absorción del aire? Bueno, está la celda, cerramos perfectamente y nuevamente repetimos la operación. Como es una muestra, le vamos a dar en esta. Y otra vez comienza la lectura. Y vean, en la pantalla se ve un desplazamiento ahora con una línea negra, pero no se da sobre el 0, sino se da un poco arriba, lo que me está indicando que a cualquier longitud de onda la celda está leyendo un grado de absorbancia pequeño si ustedes quieren, pero hay un grado de absorbancia en comparación con el aire. Entonces el plástico sí absorbe, el material de mi lectura siempre va a absorber. Y vean ustedes qué está pasando ahí, alrededor de 360. La absorbancia se está incrementando increíblemente con la celda de plástico, de tal forma que si yo pongo cualquier muestra que absorba también en el UV y utilizando una celda de plástico, definitivamente no voy a leer nada porque va a estar encubierto por la absorbancia generada por la celda. Entonces, aquí debo de preguntarles, ustedes deben de preguntarse, ¿por qué no utilizo celdas de plástico para hacer lecturas en el ultravioleta? ¿Cuál es la razón? Entonces, las celdas de plástico no me sirven en el UV, pero la respuesta la tienen ustedes en el fundamento de fotometría. Vamos a hacer un cambio ahora de lectura de celda de UV, de cuarzo por la de plástico. Vamos a observar qué sucede. Cambia la celda de cuarzo, la de plástico, como sacar una muestra. Obviamente se tiene que colocar en la posición correcta, donde los cables transparentes permitan el paso de luz, y regresamos.
damos una segunda muestra, start. Comienza a observarse el barrido. Ahí se alcanza a ver como con una línea roja, como empieza a leer también un poquitito sobre la absorbancia de la celda de cuarzo, muy parecido a la celda de plástico en este rango, que es el visible, que va desde 700 a 400. ¡Oh, sorpresa! La absorbancia de la celda de cuarzo en el rango ultravioleta es mucho menor que la de plástico, lo que quiere decir que yo puedo utilizar celdas de cuarzo porque no van a absorber radiación ultravioleta. Sí se absorbe, pero no en la misma medida que las de plástico. Por eso es que nosotros utilizamos celdas de cuarzo en el rango ultravioleta para hacer nuestras lecturas, porque si bien es cierto aquí se aprecia un poco más, bueno, finalmente la absorbancia es menor que la de plástico. Ahorita vamos a trabajar con la celda de volumen reducido, que pues nos debería de dar un resultado semejante. Semejante al cuarzo. Vamos a ver qué resulta. La colocamos y hacemos el barrido. Bueno, aquí le damos el nombre al espectro anterior, le damos nombre y lo guardamos y podemos proceder a la lectura de la celda de cuarzo de volumen reducido. Y ahí está. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué sucedió? Nos está dando una absorbancia muy alta, prácticamente de una unidad. Esto no es normal, esto es un pequeño problema de absorbancia. Las celdas de cuarzo no deben de absorber tanto. En todo caso debería aparecer, si ustedes quieren, un poquitito arriba de las primeras líneas. Veamos cómo termina. Se absorbe, pero está absorbiendo muchísimo y esto no es normal. Esto no es normal. Esa celda de cuarzo pues es la que ocupamos y no debería estar leyendo así. ¿Qué pudo suceder? Bueno, ahí está el espectro, lo vamos a guardar. Finalmente estamos dando un nombre muy breve, no pasa nada con los nombres. Entonces pues es raro que esa celda se comporte así. La volteamos, no sé, alguna situación anómala, porque no es normal. Volvemos a leer, invertimos la celda, pero la lectura tendría que ser muy parecida a la de la celda de 3 mililitros. Aquí hay una anomalía con las lecturas de la celda de volumen reducido. Vamos a ver qué sucede. Al invertirla, pues no debería haber ningún cambio. Y otra vez estamos leyendo, pero está leyendo en un rango muy alto. No, esto no es normal. Algo está pasando aquí. Las celdas de cuarzo no absorben en el ultravioleta. A veces es curioso tratar de encontrar cuál es la anomalía cuando algo no está funcionando bien. Y bueno, les platico. Me di cuenta de que tal vez cometí un error al colocar el portamuestras
Recientemente, previo a hacer estos estudios, le dimos una limpieza. Vean, ahí tenemos una anomalía que se da por cambio de la lámpara y se está comportando igual. El problema aparentemente fue porque le di mantenimiento, quité el portaceldas, pero estos tienen una posición predefinida. Portamuestras, a ver si lo podemos visualizar ahorita. Bueno, se nos terminó el video y no pudimos visualizar el portamuestras nuevamente, pero les comento, el portamuestras recordaremos que es donde van las celdas, la de referencia y la de la muestra, dos habitáculos de 1 centímetro, y procedí a cambiarlos. Es que nada más es un tornillo y si no nos fijamos bien, de hecho entra en las en dos posiciones, donde la celda que yo estaba manejando ahorita como de muestra debería de ser la de referencia y la de referencia de muestra, o sea, nada más invertirla. Efectivamente hice eso y se corrigió el problema. Vamos a checarlo en un siguiente video.